Hay un tema que desde hace unas cuantas semanas ha estado en la palestra pública y que ha alertado a algunos sectores de la sociedad, y es la reforma constitucional que el presidente Luis Abinader ha propuesto. Dicho sea de paso, hoy la Asamblea Nacional vuelve a reunirse para revisar los puntos que comprende esta reforma. Y para nosotros, pues tratar de dilucidar este tema, está con nosotros un experto en la materia. Él es abogado penal. Está con nosotros el licenciado Juan de Dios Hiraldo. Bienvenido al show de Nelson. Juan de Dios, hermanito. Un placer tenerte una vez más por acá. Muchas gracias. Para mí es un placer nuevamente estar en este prestigioso programa. Primera vez que estoy en esta plataforma tan wow, pues bienvenido moderna, a Coco TV. moderna. De verdad que sí, para mí es un privilegio estar con ustedes para debatir un tema tan interesante como es el tema de la reforma constitucional que estamos abocados como sociedad en el día de hoy. Desde tu punto de vista, ya como conocedor de algunos de los puntos de esta nueva reforma constitucional, ¿cuáles serían estos factores importantes a tomar en cuenta? Mira, lo primero que tenemos que sindicar es que la reforma constitucional se creó una ley que crea la necesidad de la reforma. Esa ley fue aprobada por el presidente de la República, donde se convoca a la Asamblea Nacional Revisora. Cuando se crea la ley que crea la necesidad de la reforma, se debe especificar los puntos que se van a debatir en esa reforma constitucional. Hay críticos o pensadores que entienden que la Asamblea tiene voluntad soberana para introducir otros temas, pero hay otros que dicen que no, que solamente se debe debatir los aspectos que ha propuesto el que presidente. ha propuesto la ley que crea la necesidad de la reforma. Muy bien. ¿Cuáles son esos aspectos? Primero está el tema de la unificación de las elecciones. Ese es uno de los aspectos que se va a debatir. El tema de un transitorio con relación al presidente actual, que no pueda volverse a repostular. El tema de poner nuevas cláusulas o cláusulas más rígidas al tema de la modificación de la Constitución para el tema de la reelección presidencial. El tema de la eliminación de la matrícula de 22 diputados que haya 170 diputados. Entonces, básicamente son esos aspectos que se van importantísimo. El tema de sacar del Consejo Nacional de la Magistratura la figura del Procurador General de la República y la forma de elección del Procurador General de la República. Esos son los temas que se van a tratar relativos a la modificación de la nueva, de la Constitución de la República. En el día de hoy se convocó a la Asamblea Nacional Revisora para estudiar esos aspectos. Ok, desde tu punto de vista, hermano, por ejemplo, la parte de la elección del Procurador Fiscal de la República. Procurador General. Procurador General de la República, la elección, esos cambios. ¿Tu punto de vista lo ves favorable? ¿Lo ves que hace falta todavía investigar un poquito más en este hecho? Mira, hace poco Andy Dawager hizo una publicación respecto a los números de países que eligen, en el caso de los presidentes, el Procurador General de la República. Y abrumadoramente son muy pocos países que tienen otro método de elección del procurador que no sea el presidente. El presidente. Porque es parte de la política criminal del Estado, el Procurador General de la República. Desde mi punto de vista, lo que el presidente quiere es legitimar más la figura del procurador. ¿Por qué? Porque lo que se está buscando es que a través, es el mismo presidente que va a hacer la propuesta. Obvio. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando? Que se elija en el Consejo Nacional de la Magistratura, donde hay una representación diversa de los partidos políticos. Y una vez hecha esa propuesta, se va a elegir el procurador. Yo entiendo que sea un consenso. Porque ahora mismo es el presidente que tiene esa potestad. Al final de la jornada, siempre va a ser una figura
Elegida por el presidente. Exactamente. De confianza o de ser. No de confianza, pero dentro de las cuestiones que se estipulan es que la persona que sea procurador general de la República no tenga militancia partidaria en al menos 10 años. Aunque eso en la historia de la República Dominicana está un poco dudoso. Y podemos mencionar unos cuantos del pasado. Pero sí hay que ver más allá de las cosas. Porque, está ahí por ejemplo, en los escritos. ¿Quién cuestiona la independencia de doña Miriam Germán? No, de Miriam, No. claro. ¿Y quién la eligió? Claro. El presidente. Aquí hay muchísimas personas que pueden ejercer la función de Procurador General de la República de manera independiente. Sí, Claro, totalmente. Entonces, No, con Miriam. hay que ver las cosas más allá, porque también el Ministerio Público es un entinglado de personas que por X o por Y razón tienen vínculos políticos. ¿Qué dominicano no tiene una simpatía política? Pero si nosotros pensamos con una conciencia ciudadana en el bienestar de la población, Eso es en el respeto al debido proceso, Claro, nosotros podemos lograr la justicia o el Ministerio Público que merecemos. Sí, Juan de Dios, en el caso de que la gente, luego la sociedad civil, se ha abocado también a este tema de la reforma constitucional. Se habla mucho, o básicamente la oposición habla de capricho, de que es un capricho, y sobre todo en la parte de la reelección del presidente Luis Abinader, porque ya se entiende, según la Constitución, de que ya eso está blindado. Que lo que yo he entendido y he podido leer, lo que Luis Abinader busca es reforzar, para que nos concentremos un poco y tú como experto expliques esa parte. ¿Qué es lo que básicamente quiere estipular el presidente Luis Abinader en el caso de la reelección? Tú sabes que nosotros hemos tenido 39 reformas constitucionales y la mayoría de ellas es para el tema de la reelección presidencial. La continuidad o el cambio ayuda a los sistemas democráticos. Y me explico. Cuando nosotros tenemos figuras mesiánicas que se quieran perpetuar en el poder, eso lacera a los sistemas democráticos. Así es. Totalmente. Entonces, con 2 periodos es suficiente. Pero lamentablemente, los presidentes tienen acólitos, secuaces, un sinnúmero de ciudadanos que le viven susurrando el oído que él es una figura magnánima, que él es un dios atribulado, muchísimos. Y eso hace que el germen de quedarse en el poder soslaye. Crezca. Soslaye posteriormente el sistema democrático. Lo que está haciendo el presidente es una especie de desprendimiento del poder, colocando un sinnúmero de cláusulas que impidan que posteriormente, cuando haya otras personas sentadas en el suelo presidencial, no quieran reformar la Constitución. Así es. Pero al final de la jornada, si no hay un compromiso de país y no entendemos el sistema democrático, la mejor reforma constitucional es la que no se hace. Nosotros no tenemos que estar haciendo tanta reforma constitucional, pero somos un país muy débil en muchos aspectos. Y entendemos que cuando una figura está en el poder, es imprescindible y no es así. Nosotros tenemos que crear las instituciones fuertes, suficientes, para que funcionen solas. Entonces, el presidente ha dado una muestra de desprendimiento y yo la veo perfecto, que reformemos la Constitución y coloquemos en ella el mayor número de trabas posibles para que el tema de la reelección presidencial no sea un tema cada 8 años, cada 4 años, sino que sigamos construyendo una sociedad más sólida, democráticamente hablando. No es perjudicial entonces en ningún sentido, porque ciertamente el hecho de que quizás, aunque puedan ser tomadas como buenas propuestas, se está otra vez en este proceso de vamos a reformar la Constitución. El hecho de, como tú mencionabas, se ha cambiado ya 39, se han hecho 39 modificaciones y eso se pudiera ver como, bueno, la Constitución de la República, yo sí tengo voluntad de cambiar estos 3 puntos, lo cambio ya. ¿No pudiera ser eso perjudicial en base quizás a lo que significa la Carta Magna para el país? No necesariamente. Las constituciones, así como los códigos penales, civiles, deben evolucionar conforme evoluciona la sociedad. Así es. Lo que está haciendo el presidente es
creando los mecanismos suficientes para que en un tema en específico, como es el tema de la reelección presidencial, no pueda ser cambiado tan fácilmente. Okay. Pero, por ejemplo, estamos hablando de la unificación de las elecciones. La unificación de elecciones, conforme datos estadísticos, significaría un ahorro de alrededor de 4,000 millones de pesos para el Estado Dominicano. Pero también el tema de la disminución de los legisladores tendría una disminución del presupuesto general de alrededor de 1,000 millones de pesos. Nosotros estamos teniendo un déficit de alrededor de 256,000 millones de pesos y por eso se hace imprescindible una reforma fiscal. Que viene por ahí también. Hoy precisamente sí, se van a establecer los puntos para una reforma fiscal. Así es. Entonces nosotros tenemos que buscar cómo eficientizar el gasto. ¿Y cómo se eficientiza el gasto? Bueno, teniendo las instituciones más modernas posible, no teniendo una nómina pública abultada, haciendo gastos de inversión que generen empleos y demás también. Aparte del empleo, generen divisas o generen los activos necesarios y no invertir en cuestiones que solamente generan gasto. Entonces, ahí se habla de eficientización del gasto. Y el gobierno está buscando las alternativas porque tenemos más de 12 años teniendo un presupuesto deficitario. Es decir, si yo en mi casa produzco 5 pesos, pero yo estoy gastando 10, yo tengo un déficit de 5 pesos. Al final de la jornada, si yo continúo de esa manera, llegará un estado en que yo cree una espiral de tal magnitud que yo quedaría en impago, en default. Entonces, nosotros tenemos que buscar los mecanismos como sociedad para tener la fortaleza económica suficiente y ser lo autosuficiente para saber cuánto gastamos y producir sobre lo que gastamos. Eso es lo que está buscando como sociedad hoy en día. ¿Qué es la cláusula pétrea, hermano? La cláusula pétrea es un mecanismo que impida que, que la Constitución se pueda modificar fácilmente. Ok. Pétrea viene de petrificación. Ok. Okay. ¿Por qué tú entiendes, según lo que se ha podido ver hasta ahora, el hecho de la premura? El presidente Luis Abinader anuncia que tiene esta voluntad de la reforma constitucional, ya luego de ganar las elecciones, se han intensificado las conversaciones, se hizo una comisión bicameral en el Congreso Nacional, la ley que mencionas, ya hoy hay una comisión revisadora. Esta premura del tema de querer aprobar esta reforma, ¿a qué obedece? Bueno, porque necesariamente necesitamos una reforma fiscal. Okay. Necesitamos una reforma fiscal porque, como te dije, tenemos un presupuesto deficitario. Nosotros tenemos que buscar fuera, a través de la colocación de bonos, a través de la colocación de deudas, dineros para poder solventar el presupuesto general de la nación, que hoy ronda 1.2 billones de pesos. Mucho, sí. Y continúa un aumento. Y entonces, el gasto general ronda, el ingreso general ronda alrededor de los 900,000 millones de pesos. Entonces, necesariamente necesitamos reformar la Constitución. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar en un clima de estabilidad, porque también se va a presentar una reforma fiscal que no se ha hecho desde el año de 1992. No, es necesario. En el 92 fue por primera vez que se hizo una reforma integral. El Código Tributario es de ese mismo año. Entonces, ¿qué es lo que está buscando el presidente? Bueno, está haciendo un llamado a la clase política y la clase política se está apretando el cinturón. Mira, vamos a unificar las elecciones. Eso significa un gasto. Exacto. No, y una preparación sobre todo. Vamos a disminuir el gasto. Todo. Pero los legisladores constituyen un gasto, vamos a disminuirlo. Entonces, una cosa va de la mano de otra. No es premura, sino es que las cosas deben hacerse y no darle larga, porque como sociedad nosotros a veces le damos larga. Y como te dije, cada día vamos en una espiral,
pero la sociedad cada día tiene mayores necesidades. Así es. Y el crecimiento y la densidad poblacional sigue creciendo. Entonces, se hace imprescindible porque necesitamos mejorar los servicios básicos, necesitamos mejorar el tema, por ejemplo, el agua en Santiago, el tema de la inversión en el sistema eléctrico, en el sistema de salud. ¿Y qué tú necesitas? Dinero. Tú necesitas recursos. Totalmente. Dinero. Entonces, por eso es la premura. Bueno, Juan de Dios, hermanito, tú sabes muy bien que esta es tu casa, siempre es un placer de verdad poder conversar contigo y que de una forma u otra también le brindes de tus conocimientos al pueblo dominicano sobre estos temas tan importantes que el pueblo muchas veces desconoce, lamentablemente. A veces solo se llevan de los titulares, sí, pero no se emplean a fondo y qué bueno. Luis va a cambiar la Constitución. Sí, que lo podemos conversar con profesionales que conozcan el tema y que puedan esclarecer, por supuesto, este tipo de tópicos. Así que tienes que volver ya cuando este proceso vaya avanzado para que nos sigas orientando y podamos asimilar de manera correcta todo este ambiente político que nos impacta a toda la sociedad civil. Sí, Juan de Dios, las personas que quieran seguir conociendo más de tu trabajo, que es bastante extenso, ¿cómo pueden hacer, hermanito? Bueno, búsquenme a través de las redes sociales. Instagram, sí, Instagram. Así con mi nombre aparece. Yo no soy muy cibernético. No, yo soy un stalker, yo vivo viendo cosas, pero yo no Tú stalkeas, pero no sube nada. Bueno, el abogado no es fácil. Sabe, Juan de Dios Hiraldo estuvo con nosotros aquí en el show de nuestro hermanito. Muchísimas gracias. Así Seguimos con más, ya lo saben.